Buen día. Como se esperaba, un discurso interesante, con muchos detalles importantes, con muchas informaciones importantes, con muchos anuncios importantes de parte del presidente de la República, Luis Abinader. Anoche enfrentó, como siempre, hombre de valor personal, político que le hace frente a las situaciones difíciles, y anoche lo hizo. Hay que destacar, aparte de detalles de su discurso, que el presidente viaja hoy a Argentina y a Chile. Argentina, porque Argentina es un productor de primera categoría de asuntos comestibles, y eso es muy importante. Además, ha sido siempre un país amplio, generoso, un país que nunca le ha cerrado las puertas a otro país, perdón, que esté necesitando ayuda, necesitando intercambio, necesitando intercambiar, efectivamente, necesitando comprar, etcétera, etcétera. Y allí se reunirá con el presidente liberal, un hombre de izquierda moderada, catedrático marxista que fue, y del sector peronista, sector que desde finales de la década de los años 40 ha estado influyendo en la vida pública, política, social, económica, humana, religiosa, etcétera, de los argentinos. Primero con Perón, que fue derrocado, perdón, por una conspiración de militares golpistas al servicio del Pentágono, por el sector más reaccionario de la Iglesia Católica, y el sector oligarca más, si no conservador, más reaccionario. Todos esos grupos, sectores, se unieron para provocar el derrocamiento de un presidente que había sido electo ampliamente. Antes se hizo de un nombre como ministro de Trabajo, un ministerio de Trabajo que él puso al servicio de los más necesitados, que después fueron llamados los descamisados. Primero casado con Eva María Duarte de Perón, una de las mujeres más importantes de la historia política latinoamericana. Lamentablemente murió joven de cáncer, unos 33, 34 años. Tenía un liderato extraordinario, como pocas mujeres en América Latina lo han tenido. Yo diría que ninguna se acerca a Eva María Duarte de Perón, ¿verdad? Al punto de que todavía hoy es venerada en Argentina, es tenida como la gran líder, la representante de la mujer argentina, ¿verdad? Después Perón se casó con una mujer que no era de su categoría, que no estaba a su nivel, una antigua bailarina de burdeles de mala muerte y esas cosas, que no lo ayudó en lo absoluto, y que por el contrario contribuyó a crearle grandes problemas. Ese mismo Perón vino aquí, Trujillo lo distinguió. Aquí vinieron varios dictadores, como Fulgencio Batista y Saldívar. El dictador
anterior a la revolución de Fidel Castro. Pero era un charlatán, era un ladrón, era un miembro de la mafia internacional en el tráfico de drogas. Vino aquí, Trujillo lo encarceló para quitarle $6 millones que había traído en uno de los 3 aviones que tomó aquel último día del año 1958, ¿verdad? Una recepción en Palacio, aparentemente todo normal, así traicionó a la mayoría de sus colaboradores y en 3 aviones vino a Santo Domingo. Después que Trujillo lo explotó, le quitó el dinero del pueblo cubano, entonces se fue a Madrid. Él nunca fue a Estados Unidos. Él no quería saber, ni ellos de él, de los exiliados que estaban, por ejemplo, en la Florida. Y allí murió Fulgencio Batista y Saldívar, que, contradicciones de la historia, en 1933 dirigió un complot para el derrocamiento del dictador general Gerardo Machado, un amigo personal de Trujillo, que después del derrocamiento vino a vivir por un tiempo a República Dominicana. También vinieron otros dictadores, como el charlatán venezolano Marcos Pérez Jiménez, o el dictador colombiano Alberto Lleras Restrepo, o algo así, no sé. Bueno, pero el caso es que, volviendo al tema, Perón, derrocado, logró asilarse en un barco paraguayo, ¿verdad? Para evitar, porque la orden era de asesinarlo. Y vino aquí, yo le conocí, yo era un joven, lo vi en el Coliseo Brugal, que dirigía don José Brea Peña, uno de los grandes hombres de la radio dominicana y un gran promotor, ¿verdad? Y allí lo vi con Pascualito Pérez, el campeón mundial de boxeo. Perón era fanático del boxeo y Pascualito era su amigo personal. En un momento dado, yo que desde jovencito, mi padre me tenía confianza, estaba en el medio, miro hacia la izquierda, ¿verdad? Y ¿a quién veo? A Juan Domingo Perón. Bueno, me quedé tranquilo. Después lo vi en el malecón, manejando una Vespa. Vespa era un motor, como ahora hay muchos motores de esos que usan en muchas ocasiones los delivery y eso, en una Vespa, ese motor italiano, manejándolo él por el malecón, porque andaba sin escolta. Y Trujillo le tenía afecto, aprecio. Se dio cuenta de que había sido un dictador diferente, creador de una doctrina política, el justicialismo. Entonces, para Trujillo no era lo mismo un Batista que un Pérez Jiménez, perdón, que un Juan Domingo Perón. Un Juan Domingo Perón que un Pérez Jiménez, etcétera, etcétera. Lo que quiero decirles es que después regresó al poder, 18 años después de ser derrocado, caso único en la historia política latinoamericana. Regresó obteniendo una total, amplia, definitiva mayoría. Se juramentó y poco tiempo después murió de un problema cardiovascular que tenía. Ya tenía unos 85 años de edad. Y después siguió la influencia de él, la influencia de Evita, ¿verdad? Y muchos de sus colaboradores, como los Kirchner y los Fernández Kirchner. Ahí son muchos los que han sido presidentes porque son peronistas. Ahora, después de una relativamente pequeña ausencia,
volvieron al poder a través de Fernández y a través de la Fernández viuda Kirchner, también vicepresidenta. Lo que quiero decir es que el presidente Luis Abinader hace bien en tener este intercambio, este contacto con el gobierno argentino, específicamente con el presidente Fernández, hombre abierto, hombre amplio, amigo del pueblo dominicano. Ya en una ocasión, antes de ser presidente, estuvo en nuestro país en su condición de turista. Ahí el presidente va a tratar de firmar o va a firmar, porque el presidente Luis Abinader tiene mucho prestigio internacional, sobre todo en América Latina. Se le considera un gran presidente, se le considera un gran demócrata, se le considera un hombre amplio de ideas, y entonces tiene las puertas abiertas. Y en este caso, ¿verdad?, Argentina es una productora de artículos de primera necesidad, sobre todo en lo que a la comida respecta. De manera que ahí podría el presidente Abinader, con su prestigio, los recursos, aunque limitados, del pueblo dominicano, ¿verdad?, que él administra de manera exacta, de manera precisa, de manera correcta, obtener ventajas en momentos en que se complican las cosas, precisamente con muchos de esos productos de primera necesidad que produce Ucrania. Así es que es un viaje importante. El presidente va a aprovechar ese viaje a Argentina para ir a Chile, a la juramentación del nuevo presidente, otro marxista, otro catedrático del marxismo moderado, ¿verdad? Y eso es también muy importante, porque si bien es una visita, vamos a decir, protocolar, es una visita diplomática, es una visita política, no es menos cierto que el presidente puede también en Chile hacer buenos contactos para contribuir a paliar la difícil situación que se nos presenta, como al mundo entero, con motivo de esta guerra, ¿verdad?, de Rusia y Ucrania. Pero yendo directamente yo quería destacar esto. Venezuela podría ser beneficiaria de la crisis Ucrania-Rusia, porque el presidente Joe Biden anunció el rompimiento de los contactos y de los intercambios económicos en términos del petróleo en relación con Rusia, que aparentemente no comprará, pues será la misma cantidad, no sé, del petróleo que Estados Unidos suele comprarle a Rusia. Entonces ahora la situación política, social y económica se va a flexibilizar. Me refiero de Estados Unidos hacia Venezuela. Entonces, entre otras cosas, esto permitirá, ¿verdad?, a Venezuela venderle petróleo a Estados Unidos. Fíjense lo que son las contradicciones, lo que es el cambio de vida de los países, como Venezuela, acosada por Estados Unidos, perseguida, yo diría, puesta en una situación sumamente difícil, sobre todo después de la muerte del presidente, el coronel Hugo Rafael Chávez Frías, pero que Maduro ha demostrado ser un excelente discípulo del coronel Chávez, y ha soportado presiones terribles que no sé cuántos presidentes de nuestra América Latina hubieran podido soportar, todas las presiones que ha soportado
el presidente Nicolás Maduro. Bueno, entonces, ahora sucede que viene una flexibilización en las relaciones de Estados Unidos con Venezuela, que han llegado muy lejos, por cierto. Maduro ha cometido muchos errores y esos errores en política se pagan. Ahora bien, esta situación es diferente. La situación generada por la guerra Rusia-Ucrania y la decisión de Estados Unidos de no comprar, dicen que todo el petróleo que le vende Rusia que a diario, yo diría que una parte, pero vamos a esperar a ver. El caso más importante es que Venezuela, la Venezuela de Chávez, la Venezuela de Maduro, la Venezuela de la izquierda, ahora se beneficia porque Estados Unidos busca el petróleo que no le va a comprar a Rusia, lo busca en Venezuela. De manera que mientras tantos países se perjudican como consecuencia de esta guerra, otros como Venezuela se benefician. Quería destacar ese punto. Entre los temas tratados anoche en su formidable discurso, el presidente Luis Abinader está, entre otros puntos, ¿verdad?, porque pude hacer algunas notas, no es fácil eso, el subsidio directo al sector transporte, evitando un incremento en los precios del transporte público. Esa es una medida muy importante, de gran alcance popular, una medida para el beneficio de los choferes y sus grupos y para beneficio de la clase media que utiliza el transporte público. Subsidio al maíz, al trigo, a la soya, a la harina y a la grasa vegetal. Estamos hablando de cosas que tienen que ver directamente con la alimentación, ¿verdad?, con la supervivencia, inclusive, de un sector muy importante del pueblo dominicano. Por eso no me cansaré de repetir lo bien que me impactó aquellas declaraciones del presidente Abinader cuando dijo: no es cuestión de gobernar para un sector, hay que gobernar para los ricos, hay que gobernar para la clase media, hay que gobernar para la clase media baja y hay que gobernar para los pobres, para los muy pobres. Y eso ha estado haciendo Luis Abinader. Entonces, más mercados populares para Inespre. Ustedes saben que el pueblo tiene mayores facilidades de llegar a Inespre que llegar a otros sitios. Y allí, con relativamente pocos recursos, resolver problemas de alimentación. ¿Qué otras cosas? Bueno, eliminar el arancel por 6 meses para pan, carne, pastas, habichuelas, ajo, harina. ¿Qué otras cosas más? Diferentes tipos de carne, mantequillas, etcétera. Subsidio de un 10% para 5 productos. Una gracia de 6 meses para pagos de capital por préstamos al Banco Agrícola. Esto le quita presión a mucha gente. De manera que he ahí otra medida de consideración. Yo creo que son muchas. Todas estas cosas van en beneficio de las mayorías. Fue un discurso lleno de ponderación.
lleno de flexibilidad, lleno de criterios pragmáticos. Inclusive les hablaba de ese viaje a Argentina para buscar contratos que beneficien al pueblo dominicano, y ahí va a ir una comisión de altos funcionarios que tienen que ver con la alimentación y que tienen que ver con los productos de primera necesidad dentro del engranaje del petróleo y sus derivados. Esa comisión, allí estará el ministro de Relaciones Exteriores, el brillante Roberto Álvarez, allí estará Hito Bisonó, que no podrán seguir criticándolo. Yo diría, te quiere dar detalles, muy bien, pero la crítica ya no procede, porque con un barril de petróleo a $125 el barril, óigame, no es mucho lo que usted pueda criticar en torno a cómo suba aquí el precio de las gasolinas, porque es una situación sumamente difícil. Ese que ayer di en exclusiva temprano, que lo del West Texas, que es de donde nos nutrimos nosotros, había subido a $125. Esto después fue analizado y tratado, pero como algo secundario. Otras cosas de las cuales no nos beneficiamos directamente, no compramos directamente, fueron colocadas por encima de esa que he señalado, que es la nuestra. Porque, óigame, no conozco el detalle, quizás lo conozcan los colegas ahora, cómo amaneció hoy el precio del barril del petróleo. Porque ayer, como señalé temprano, y otros quisieron relegarlo a un plano secundario, poniendo en primer lugar estamentos en los cuales nosotros no compramos el petróleo, pero no, había que castigar al señor Arbelo con ese dato que dio. Así es que se manejan las cosas, lamentablemente, en esta desgraciada profesión. Pero bueno, lo que quería decirles es que quizás alguno de los colegas, sobre todo el internacionalista a Rosendo Tavares Villalobos, conozca cómo ha evolucionado el precio del petróleo del West Texas, ese mismo que ayer, repito, $125. Entonces no solo es por defender a Hito, que es mi amigo, porque es mi amigo como su padre, mi amigo, su madre, mi amiga. Yo lo conozco desde que era un niño. Entonces no es cuestión de que haga lo que le dé la gana, haga lo que quiera y yo lo voy a defender. No, con la causa justa. Y he estado defendiéndolo de los aumentos que ha habido en los precios de los combustibles en nuestro país como consecuencia de la situación internacional, incluso antes de la guerra ruso-ucraniana. Entonces eso hay que tratarlo con cierta justicia, con cierta moderación. Me gustó cómo lo trató ayer ese gran maestro de los medios de comunicación, Nayib Chaé de Calderón y Villaverde. No trató esto con un asunto personal ni dirigido a un ministro, sino dando los detalles, porque ahora es cuestión de detalles. Ahora no es cuestión de un ministro, ahora no es cuestión de una persona. Sobre todo, como yo decía, cuando las cosas estaban un poquito más tranquilas. Señores, pero entonces todos esos precios suben porque a Hito le da la gana. A Hito Bisonó. No, por la situación internacional,
y porque además esos temas son llevados al más alto nivel, al más alto nivel de las reuniones de los consejos del gobierno, de la manera de enfocar el gobierno cada problema, porque no es cuestión de un hombre, no es cuestión de un ministro. Ahora, si usted quiere ponerlo más suave, si usted quiere ponerlo más ligero, cárguele el dado a ese. Pero si usted quiere que las cosas sean más complicadas, analice el problema internacional y analice también que esa persona no va a hacer lo que le dé la gana, no va a subir y bajar precios de algo tan delicado como el petróleo y sus derivados, sino que esas son decisiones del más alto nivel. Quiero finalizar y felicitar al presidente Luis Abinader por su discurso, porque aparte de lo que yo he sacado, trató muchos temas interesantes, muchos temas de beneficio nacional y muchos temas, ¿verdad?, que tienen que ver con una grave problemática mundial. Pero al mismo tiempo, el presidente sale esta noche para Argentina. Se reunirá con el presidente argentino, pero también buscará la manera a nivel del gobierno y a nivel de la empresa privada de llegar a un acuerdo, ¿verdad?, para el país obtener facilidades de productos de primera necesidad, ahora que esos productos, por lo menos muchos de ellos, no están llegando de Ucrania, el gran productor. Y también pues aprovechará para la juramentación del presidente marxista, ¿verdad?, el nuevo presidente de Chile, que en un momento dado colocaron en la balanza a este catedrático universitario de ideas marxistas moderadas, y en otro lado a un candidato del asesino, del criminal, del torturador, del nazifascista Augusto Pinochet y Ugarte. Y el pueblo chileno no se dejó sorprender, no permitió que lo cogieran de pendejo, que al cabo del tiempo volviera a upar a un hombre, o las ideas de un hombre como este malvado, que después se demostró, porque se hablaba de la honestidad, era fuerte, duro políticamente, pero honesto en el manejo de la economía. Mentira, era un ladrón. Los fondos de la economía chilena estaban registrados en bancos suizos, y la esposa y el hijo eran los que controlaban el tráfico de drogas y el tráfico de armas. Esos son así vendieron a Franco en España, que gobernó casi 40 años. La honestidad de él y de Carmen Polo, la mujer. Y sucede que Franco y Carmen Polo saquearon España. Entonces lo vendieron como un dictador fuerte en términos políticos, pero de probada honestidad. Mentira. Y la otra cosa importante es esto de cómo Venezuela se va a beneficiar ahora de la guerra de Rusia y Ucrania. Se va a beneficiar porque Estados Unidos aparentemente no le va a comprar todo el petróleo, gran parte del petróleo que a diario le compra a Rusia, y eso lo va a sustituir comprando petróleo de Venezuela. Eso sí es una verdadera flexibilidad en las relaciones con Venezuela. De manera que fíjense lo que es la vida
y lo que es la política y sus intríngulis, cómo Venezuela podría venir a ser ahora la gran beneficiaria de esa guerra, bien lejos de ella.